amigos, Montesquieu ha muerto. Eso es lo que contestó una vez Alfonso Guerra cuando le recriminaban el haber apoyado la creación de una constitución sin separación de poderes. Hace cosa de 2 o 3 programas a la hora de hablar de ese factor tan importante como es la separación de poderes para que el gobernante, lógicamente, no pueda mermar las garantías y libertades de los ciudadanos, explicábamos lo importante que era precisamente eso, es decir, que haya un poder legislativo y un poder ejecutivo, el del gobierno es el ejecutivo y el legislativo es el del Parlamento, que no tengan ninguna conexión entre sí. Cuando se crea la Constitución del 78, eso brilla por su ausencia. Y como durante estos días se va a conmemorar ese aniversario de esa gran Constitución que nos hemos dado, que es lo que suelen contar quienes están totalmente beneficiados por ella, queríamos, mi amigo Emilio Triviño, mi amigo Alejandro Villalba y yo, traeros algo sobre la Constitución que es muy importante conocer a la hora de interpretar qué es lo que sucede en la política de España. Así es que vamos con ello. Muy buenas noches, Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Alberto, encantado de estar contigo de nuevo. Un saludo Emilio desde Triviño, Marbella. Eso es, Emilio Triviño desde Marbella, abogado. Y Emilio, antes de empezar hemos dado vueltas a 1000 posibles temas y al final ha salido probablemente el que sea más importante durante los días que vamos a tener esta semana, y es el de ese aniversario de la Constitución. Quería que de algún modo dieras algunos retazos sobre cuál es tu consideración al respecto de la Constitución y luego ya entramos, si quieres, al detalle un poquito en cuestiones más técnicas. Sí, bueno, pues para dar unas pinceladas y acordándome de lo que hemos dicho en otros programas, lo que primero que diría es que es una Constitución que tiene un origen consensuado, pero no un origen en la nación, sino en los partidos políticos, justo en la transición, Alberto. Es una Constitución que no es una Constitución técnicamente hablando, porque no tiene separación de poderes. Es una Constitución que no representa los intereses de la nación española, sino que representa otros intereses, eminentemente los de los partidos políticos, que queda plasmado en el artículo 6, su artículo 6. Y es una Constitución que diría que está destruyendo, y me voy a quedar ahí, está destruyendo la Constitución material española. Sí, hay algo muy importante que es lo que acabas de decir ahora mismo de la Constitución material española. Y es que quizás alguien de los que nos está pudiendo ver ahora mismo no sepa qué es exactamente una Constitución. Y ese dato es muy importante. Porque cuando oímos la palabra Constitución, de repente ya nos viene a la cabeza constituir. Constitución en teoría es algo que constituye. Pero, ¿qué constituye una Constitución? Vale, alguien podría decir, hombre, la Constitución constituía a España. Dices, no, porque España ya era España antes de la Constitución. Hombre, la Constitución, ya, como habéis hablado de nación y Estado o de poder legislativo y ejecutivo, vale, la Constitución, entonces, lo que constituye es el Estado. Tampoco, porque antes de haber una Constitución en España también había un Estado. Tenía una forma distinta y una forma de gobierno distinta quizás que la que hay ahora. Pero también había Estado y había un país, había España. Luego, ¿qué es lo que constituye la Constitución? No sé si tú, Emilio, te encuentras animado para entrar en este dato concreto, porque todo esto viene de la Revolución Francesa y es importantísimo a la hora de darnos cuenta por qué la española no es una Constitución. Tú ya lo has citado hace un momentito a la hora de explicar tu idea de Constitución. Sí, bueno, ¿qué es lo que constituye una Constitución? Me decías tú, ¿no, Alberto? A la que aspiramos nosotros es a constituir un sistema de gobierno, una forma de gobierno y una forma de Estado, ¿no? Quiero aprovechar para decir que, si bien yo me siento republicano, sobre todo me siento demócrata. Y quizá esto no se ha subrayado antes por nosotros en nuestros programas anteriores y sería bueno que lo pusiéramos por adelantado ahora. Decir que de la misma manera que luchamos por un sistema democrático que salvaguarde la libertad política colectiva, la libertad política que da origen a las libertades individuales de los españoles, no necesariamente tenemos que aspirar
en ese momento de libertad constituyente a una república o a una monarquía. Es decir, sería una decisión nacional. Nuestra acción política no está destinada a la república con forma de gobierno democrático, no. Lo que va destinado es a lograr la libertad política colectiva y expresarla en un documento constituyente, que es la Constitución, con su forma de Estado. Vale. Lo que está diciendo Emilio básicamente son dos aspectos muy importantes de lo que tiene que ser una Constitución. El primero, y es que para que un texto sea una Constitución, primero tiene que separar los poderes, y es una condición sine qua non, es decir, si no hay una separación completa de poderes, no hay Constitución, no hay más. Y eso es muy importante, porque lo único que hace una Constitución es constituir esa separación de poderes. Y luego viene la forma de Estado. ¿Por qué son dos cosas distintas? Porque una cuestión es la forma de gobierno, que es a lo que hace referencia Emilio con una democracia. Recordad, hablábamos de democracia como la fuerza de los ciudadanos, la fuerza del pueblo. Y hablamos de forma de Estado, como podríamos hablar, por ejemplo, como ha dicho Emilio, dos buenos ejemplos, es una república o una monarquía. Antiguamente la república siempre se definía como una negación de la monarquía. Lo que no era monarquía era república. Independientemente de ese debate, lo que sí es importante es entender que son dos cosas diferentes. Una, la forma de gobierno, cuando hay una separación de poderes y efectivamente poder legislativo y ejecutivo están separados y controlados por el tercero, que es el poder judicial, la forma de gobierno es una democracia. Y cuando ya hemos entrado en esa forma de gobierno, podemos decidir cuál es la forma de Estado. Primero, la separación de poderes y luego cuál va a ser la forma de Estado, porque podría darse, aunque parezca increíble, una monarquía en la que hay una democracia. Luego ya hay muchos componentes que deberían debatirse ahí. ¿Hasta qué punto tiene lógica que haya un Estado en el que hay personas que están por encima de otras? De ahí que en un momento determinado casi un gobierno democrático nos hace pensar, o a mí por lo menos me lo hace pensar, que sería casi imprescindible querer una república para que efectivamente pudiera llevarse a cabo un gobierno democrático. Sí, eso es un debate diferente. Sí, pero déjame que añada una cosa, porque se tiende a pensar que nuestra acción, la que tú y yo compartimos, la que hemos compartido con don Antonio, tiene una vocación estrictamente republicana. Y no es así. Podemos tener, y de hecho tenemos compañeros que se sienten monárquicos por una razón histórica y demócratas también. Y no es imposible ni siquiera descartable que la nación decida tener una forma de Estado monárquica con un sistema de gobierno democrático. Es una decisión más. En este punto podemos traer una anécdota que contaba muy a menudo don Antonio. Y es que en un momento determinado, mientras ya sabéis que don Antonio era lo que se podría decir un consejero de don Juan, del padre del anterior rey, en el exilio. Estuvo exiliado en Portugal. Pues en una reunión le solicitó a don Antonio que le hiciera un proyecto de constitución. Porque fijaos, estamos hablando de que don Juan aspiraba a ser el rey de España una vez muerto Franco. La diferente cuestión fue que finalmente fuera traicionado por su hijo. Pero efectivamente, don Antonio elaboró, y además lo explicaba siempre, que en un papel había hecho un esquema en el que explicaba cómo una monarquía podía realmente ser la forma de Estado de una democracia. ¿De acuerdo? Luego don Juan, eso lo sometió a la consideración de otro constitucionalista y bueno, pues la verdad es que de algún modo parece ser, por lo que comentaba don Antonio, que ese constitucionalista veía con muy buenos ojos ese proyecto de constitución que había elaborado don Antonio y sobre todo lo que de algún modo debemos tener siempre en cuenta es que esa constitución, independientemente de cuál vaya a ser la forma de Estado, siempre debe establecer de manera primaria, si no, no es una constitución, esa separación de poderes que puede llevar a tener un gobierno democrático. Por esa razón... Separación de poderes y principio de representación. Exacto. Los dos factores esenciales en todo sistema democrático. Eso es. Recordad lo que comentábamos en el programa del control del poder. Estamos hablando de que un gobierno tiene que ser elegido
lógicamente por los ciudadanos, pero a su vez hay que elegir también unos legisladores que van a salir siempre de nuestros representantes. Se divide el territorio en una serie de demarcaciones y cada demarcación va a elegir a un representante que legislará en el Parlamento en favor de su demarcación. Esa es la única forma en la que hay representación. A eso es a lo que se refiere Emilio cuando habla de que, ojo, claro, separación de poderes, pero cuidado, que los parlamentarios tienen que estar representando a la ciudadanía, que es un requisito imprescindible para tener una democracia. Bueno, pues no lo sé, Emilio, una vez que ya hemos dicho lo que es una constitución o debe ser una constitución, no sé si ahora te apetece echarle 5 minutitos a explicar lo que tenemos en España para celebrar el aniversario de la Constitución española. Claro, sí, bueno, sí, lo que tenemos en España, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es una oligarquía de partidos y técnicamente, recuerdo que decía don Antonio, que es una monarquía de partidos. Y además, de los partidos... Porque además, era la degeneración de una monarquía de partidos. Estatales, además, porque es una cuestión importante. Tener presente que cuando hablamos de partidos, estamos hablando de partidos estatales, igual que sindicatos estatales. Ahora te voy a cortar, perdóname, Emilio. Sí. Vamos a explicar qué es un partido estatal. Fijaos, claro. Y esto es muy importante. Cuando miramos, miramos a Estados Unidos, por ejemplo, oímos hablar que hay un partido republicano y un partido demócrata. Fijaos, para que un partido político tenga una razón de ser propia, tiene que nacer en lo que se llama la sociedad civil. Es decir, un grupo de ciudadanos, imaginaos, ya os explicaremos algún día por qué Alejandro, Emilio y yo y todas las personas que pensamos como os explicamos aquí no tenemos un partido político. Pero imaginaos que Alejandro, Emilio y yo queremos crear un partido político. E imaginaos también que todo lo que proponemos en nuestra idea política gusta a los ciudadanos. Bueno, pues lo normal es que si efectivamente nuestras ideas son aceptadas por los ciudadanos, sean los propios ciudadanos los que sostengan ese partido político para que nosotros, llegado el caso, ascendiendo en la carrera política, lleguemos al Estado, es decir, lleguemos al poder. Eso es un partido político con, entre comillas, moralidad. ¿Por qué? Porque se está sosteniendo a sí mismo y si no tuviera la aprobación de los ciudadanos, no tendría razón de ser y caería y desaparecería por sí mismo. Esa es la clave, la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en España? Eso os lo explica Emilio. Claro, bueno, pues lo que hay en España, lo que decíamos antes, son partidos estatales. ¿Pero por qué se le llama partidos estatales? Bueno, para empezar porque están financiados por los propios impuestos, por el propio Estado, a través de los impuestos de los ciudadanos. Pero están financiados de tal manera que estos partidos políticos empiezan a anidar dentro de las instituciones estatales. Son partidos, todo partido político tiene una vocación de supervivencia y de aspiración al poder político. Conforme al diseño de la Constitución española y el régimen jurídico de los partidos políticos, estos están financiados con dinero público. Una vez que entran en el poder político, estos partidos empiezan a potenciar la presencia de sus partidos con la propaganda en medios de televisivos públicos, radio pública, empiezan a aparecer radios y televisiones autonómicas, locales, todo con un afán de propaganda política, de presencia en la sociedad política, que lo único que pretende es alimentar su aparato para que tenga más presencia y propaganda dentro de la sociedad y perpetuarse en el poder. Este es un problema, Alberto, que, fíjate, yo creo que es de lo que menos se habla en cuanto al problema que tenemos en España con el sistema de partidos, ¿no? Y es la forma de financiarse. A mí siempre me recuerda a un proceso oncológico. Un proceso, es un cáncer, ¿no? Porque es que se van apoderando de las instituciones públicas. Fíjate, ahí lo que estás comentando, Emilio, es muy importante por una razón. Ha dado, Emilio, la clave antes sobre la naturaleza estatal de los partidos. El partido político, cuando no tiene ninguna cuota de poder, lógicamente busca financiaciones. Cuando se habla de, no quiero citar solo a Podemos citar a cualquier otro partido, a Vox.
porque Podemos siempre está en la polémica por aquello de que tiene dinero, ha recibido dinero de Venezuela, que es Irán, da igual. Todos los partidos tienen su mismo baúl de basura, por así decirlo, a la hora de financiarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se financia un partido, se inicia la financiación de un partido y ese partido ya llega al poder, pasa a corromperse moralmente. ¿Cómo? Como ha explicado Emilio. Cobrando dinero del Estado, cuando en realidad si tu labor política tiene una razón de ser, deberías seguir siendo financiado como partido solo por tus afiliados. Y ahí viene el ejemplo que citábamos justo al comenzar este comentario sobre los partidos. En Estados Unidos, los partidos políticos apenas tienen vida pública si no hay unas elecciones de por medio. Hasta que no llega el periodo electoral en el que hay unas primarias y luego, lógicamente, hay unas elecciones a presidencia, tú no sabes apenas nada del Partido Demócrata y Republicano. Sí, oyes que tal o cual congresista está cercano al partido en tal o cual sentido, pero no hay ninguna noticia en la que nos digan en Estados Unidos el Partido Demócrata tiene un mitin no sé dónde o va a intervenir en tal. No. Hasta que no hay elecciones no hay vida en el partido. ¿Por qué? Porque ese partido se mantiene única y exclusivamente con el dinero que recibe de donaciones y de sus afiliados. Sí. El hecho, ahora te dejo un segundito, Emilio, sí. El hecho de que haya esa especie de connivencia entre donaciones y corporaciones y los partidos, que es una aberración política, no implica que no se pueda tener también un sistema en el que esas donaciones no estén prohibidas y solamente haya un límite de cuota para los afiliados. Perdona, Emilio. Sí, precisamente quería ir a eso porque para mí una de las cuestiones más oscuras en la política estadounidense, tú sabes que si pensamos en una democracia, nosotros inmediatamente ponemos de ejemplo a Estados Unidos. Pero para mí una de las cuestiones más oscuras del sistema estadounidense es la financiación de los partidos políticos. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, creo que es el factor que desdibuja más lo que tendría que ser en puridad un sistema democrático. Porque están jugando muchos factores económicos, sobre todo con el potencial que tiene Estados Unidos en su industria. Creo que lo desfigura mucho. Digo esto porque nosotros no no somos emuladores del sistema estadounidense. Tenemos nuestro propio proyecto, tenemos pensado cómo debe funcionar un partido político en un sistema democrático y somos conscientes de que un partido político debe tener el pulmón financiero justo y necesario como para poder alcanzar su proyecto a cada ciudadano en el momento electoral. Nada más. Fíjate, hasta tal punto es así que don Antonio siempre utilizaba la misma expresión. Y es que los partidos políticos, una vez que han llegado al Estado, se convierten en órganos del Estado. Claro. Lo cual es una aberración. El partido única y exclusivamente tiene que ser el enlace entre el ciudadano y el Estado. Nunca un órgano del Estado. ¿Por qué? Porque cuando ya es un órgano del Estado y está cobrando del Estado, deja de tener que atender a los intereses del ciudadano. Correcto. Para empezar a atender a los intereses del Estado, que en ese momento se convierte en el mayor enemigo del ciudadano. De ahí todo este debate que estamos explicando de la aberración que suponen los partidos estatales a los que hacía inicialmente referencia Emilio. Bueno, pues esos tres factores, la separación de poderes, la representación y los partidos estatales son las tres aberraciones que en ningún momento respeta o precisamente las tres aberraciones que contiene la Constitución española. No hay ni separación de poderes, no hay ni representación del elector, ni los partidos están fuera del Estado. Esa es la razón por la que el 6 de diciembre lo que podemos hacer es, bueno, pues sentir que no es lógicamente el día de ninguna Constitución, porque no hay ninguna Constitución en España, podríamos decir una carta otorgada o algo por el estilo, pero sobre todo poco que conmemorar, por lo menos en el lado positivo. Totalmente de acuerdo, Alberto, y además creo que cualquier persona consciente de la realidad que vive España actualmente, donde el idioma español es agredido en las instituciones educativas, donde el Poder Judicial cada vez está más acorralado por los partidos políticos, donde el Poder Ejecutivo establece periodos de estado de alarma anulando
derechos fundamentales sin un respaldo legislativo suficiente. En fin, creo que cualquier ciudadano español hoy comprenderá que el 6 de diciembre, cada 6 de diciembre que se ha ido celebrando la Constitución, la llamada Constitución española, ha sido todo una pantomima. Una pantomima. Así es que, amigos, sí que hay que recordar esa frase con la que hemos comenzado, de que Montesquieu ha muerto, según Alfonso Guerra. No, Montesquieu no ha muerto. Montesquieu explicaba que esa separación de poderes era la única manera por la que el ciudadano conseguía la garantía de sus libertades. Lo que ocurrió con la Constitución española, por así llamarla, es que a Montesquieu lo encerraron en el sótano y ahí sigue todavía, amordazado y escondido. Bueno, sin más, amigos, que nos encanta teneros ahí. Uno de estos días vamos a volver a hacer uno de esos especiales sobre vuestras preguntas, vuestras cuestiones y vuestros comentarios. Os agradecemos un montón que estéis aquí con nosotros y nada, que os mandamos un fortísimo abrazo de parte del jefe Alejandro Villalba. Y nada, pues Emilio, que ha sido un placer enorme como siempre estar contigo aquí. Os emplazamos también a todos a que hagáis lo de siempre, que decís, no, la española es una superconstitución, no me gusta vuestro programa, le dais para abajo. Que decís, oye, pues va a ser verdad que nos han timado con la Constitución, le dais para arriba. Lo que queráis, ponéis vuestro comentario, vuestra pregunta y cualquiera de estos días vamos con ello y hacemos un programa especial para vosotros. Emilio, que muchísimas gracias, que es como siempre un placer enorme hablar contigo de estas cosas. Lo mismo digo, querido amigo, un abrazo muy fuerte. Fortísimo abrazo, amigos.